Amados hermanos, buenas noches. Qué bendición de nuevo estar con todos ustedes. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la bendición que nos permite a través de este tiempo. Antes de empezar esta transmisión, unos segundos atrás, reflexionaba que qué difícil es acercarse por medios digitales a la iglesia. Definitivamente recuerdo cuando estábamos estudiando Colosenses, de esa cercanía que tenía ese pastor de Colosas, Epafras, que era de ahí, de esa misma región de Colosas, vivía ahí, interactuaba con los hermanos, era un pastor no lejano, era un pastor próximo a las ovejas, era un pastor que olía a oveja por la proximidad que tenía Epafras con la iglesia de Colosas. Y hoy en día, hermanos, ¿cuántos pastores estamos en la situación de transmitir nuestra enseñanza, nuestra predicación, cuando esto no es normal, no es bueno? No es bueno cuando uno tiene la oportunidad de estar en la iglesia, interactuar con los hermanos en la iglesia. Hermanos, esto no es normal. Pero sin embargo, también podemos reconocer que es un medio que Dios nos permite para poder interactuar, para poder llevar la enseñanza, la predicación. El ideal siempre es estar cerca de la iglesia, vivir con la iglesia, interactuar con la iglesia, comulgar con la iglesia. Pero sin embargo, la gracia preciosa del Señor nos permite como iglesia, y muchas iglesias a nivel mundial, estos medios digitales para poder llevar el mensaje que el Señor tiene para su iglesia. Oremos, hermanos, ha sido tiempos difíciles. Como les comentaba el domingo, extrañamos ya la iglesia, extrañamos esa coinonía, esa comunión, esa hermandad, esa proximidad que nos da un lugar físico. Pero la iglesia del Señor no solamente es una iglesia física, no solamente son piedras vivientes, son hermanos y hermanas que comulgan en el mismo sentir, en la misma fe, sino también es una iglesia mística que podemos unirnos no solamente en un lugar, sino espiritualmente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, pues estemos contentos con eso, estemos bendecidos por eso. Le doy gracias a Dios por la vida de Palabra Abundante y de tantas iglesias que yo te pediré que oremos por ellas, oremos por estos momentos difíciles, oremos por estas situaciones que están pasando y que creo, hermanos, que se va a prolongar. Definitivamente tenemos que ser respetuosos de lo que dicen las autoridades. Como te he comentado, la fe no está peleada con la sabiduría, la fe no está peleada con la obediencia a las autoridades, porque la voluntad del Señor es que respetemos, obedezcamos a las autoridades superiores. Él las puso por algo, para bendición de su pueblo, para bendición de las personas. Entonces tenemos que respetar lo que dicen las autoridades superiores. Tenemos que ser muy vigilantes de esto. Y cuando ellos digan que nos podemos volver a congregar después de que pase todo esto, porque tenemos, por cierto, y más como cuerpo de Cristo, como creyentes, como la iglesia de Cristo, que esto pasará, y que toda prueba, toda situación que nos pasa a los cristianos es para bien, es para que cada día reflejemos más el carácter de Cristo. Entonces son tiempos también que podemos aprovechar para comulgar más con nuestro Señor, para acercarnos en oración, en el estudio de la palabra, escudriñando las escrituras. Son tiempos, hermanos, no de vacaciones, sino un tiempo que tenemos que aprovechar para aprovecharlo bien, para poder acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tengamos ese tiempo, seamos respetuosos de lo que dicen las autoridades. Habrá un momento para podernos congregar de nuevo y siento que va a ser un momento hermoso y algo va a pasar nuevo. Definitivamente la iglesia cristiana va a cambiar, va a madurar a través de esta situación, porque las pruebas que el Señor permite para su iglesia no son para destruirla, sino para hacerla madurar. Muchos serán destruidos porque no creen en el Señor.
muchos caerán en mayor juicio porque no creen en el Señor, pero las pruebas que Dios permite para su iglesia no son para destrucción. Dios no nos quiere destruir, Dios nos quiere madurar. Esa es la prueba de nuestra fe, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia para que seamos nosotros enteros y cabales, que seamos perfectos, que seamos maduros espiritualmente. Eso es lo que quiere hacer el Señor a través de esta prueba. Yo sé que y lo dice la Biblia, para gente que no es creyente, esta situación es caótica, mas sin embargo para nosotros es oportunidad de crecimiento espiritual, hermanos. Entonces, seamos fieles al Señor, comulguemos más con el Señor y entre nosotros, estemos al pendiente de nuestras necesidades. Te platico que hemos estado entregando más despensas, hemos estado entregando prácticamente diario despensas a hermanos que sí están en una situación pues por decirlo así, difícil, mas sin embargo, hablando con ellos, interactuando con ellos, no veo un corazón lleno de pánico, de horror y de desesperación, no, escucho confianza en ellos y eso es lo que debemos de tener confianza de que el Señor está en control de todas las cosas y que Dios suple nuestras necesidades a través incluso de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Entonces, te invito, te recuerdo que si tienes alguna necesidad, por favor, háznosla saber. Tienes el teléfono de muchos hermanos, tienen mi teléfono al final. Es más, de una vez apúntalo. Yo quiero dar mi teléfono. No es un secreto, no soy un pastor que no le guste que le llamen o que mi teléfono no, que sea privado. Hermano, a fin de cuentas, si el Señor, hermanos, si el Señor me puso aquí, no es para contraerme, sino para expandir mi ayuda en lo más que pueda, hermanos. Entonces, tengo una preocupación como pastor por la iglesia, entonces, y yo sé que la preocupación también es de muchos hermanos, no solamente mía, sino en general de los hermanos, por otros hermanos que tienen necesidad. Mi teléfono es 55 43 54 0757. Muchos ya lo tienen. Si no lo tienes, apúntalo. Ponle Rey, el hermano Rey, ponle el amigo Rey o el pastor Rey, como tú quieras ponerme. No hay mayor problema, hermanos, porque tú lo sabes, lo hemos predicado. Yo, por ser pastor, no estoy en un lugar más elevado en la iglesia. Simple y sencillamente tengo la autoridad que me da la palabra de Dios cuando predico la palabra de Dios. Pero cuando yo me quito de un púlpito así, cuando yo me bajo de predicar, yo soy igual que ustedes con las mismas necesidades y yo les agradezco que en el momento de necesidad de mi casa, de mi familia, ustedes me han ayudado en oración, incluso hasta económicamente, hermanos, sabiendo que ustedes lo saben que los recursos de la iglesia lo administran un grupo de hermanos sabios que están administrando el dinero y que yo no veo nada absolutamente de la iglesia, ni yo tengo una aportación de la iglesia constante, pero sin embargo han mostrado su fidelidad y su amor hacia mí, su fidelidad sobre toda la palabra y me han ayudado y sustentado a mí y a mi familia. Entonces, hermanos, yo no tendría por qué esconderme o no darles mi teléfono en el momento de que ustedes tienen necesidad. Entonces, hermanos, con toda confianza, márquenme. Ese teléfono está a su disposición a la hora que sea. Ahora sí que el pastor es como doctor. Debe estar dispuesto en cualquier momento, en cualquier necesidad, en cualquier urgencia, hermanos. Estamos para servirles. Estamos para servirles. Pero no solamente soy yo, hermanos, porque yo soy un miembro más de la iglesia. Somos todos, hermanos, somos una iglesia que por la gracia del Señor nos ha permitido a través de las pruebas estar unidos, hermanos. Y esta prueba que nos viene otra vez a palabra abundante y que no solamente ha sido a palabra abundante, sino a todas las iglesias, es una ocasión para hacernos más unidos. Entonces, si sabes de alguno que tiene necesidad, de un hermano de la congregación, una familia, una hermana, una viuda, háznoslo saber, por favor. Si tienes necesidad, no tengas pena, habla. Todos tenemos necesidades, todos pasamos por pruebas y aún Dios quiere forjar en nuestro corazón que a veces puede ser soberbio, puede ser orgulloso de no pedir ayuda.
pero en el momento de que levantamos la mano y pedimos ayuda en un momento de necesidad, no porque estamos en flojera, no porque no somos negligentes en nuestras responsabilidades, sino que simple y sencillamente nos vino la prueba y necesitamos ayuda, hermanos, tengan toda la confianza de que estamos para servirles. Agradezco de todo corazón a los hermanos hermosos que han estado aportando despensas. Tenemos ahí unos hermanos hermosos que se han preocupado por proveer despensas a la iglesia. Entonces, tengo otros hermanos que han dicho, salgo y armo despensas, tú dime dónde se necesitan, las llevamos. Vaya, se está armando un equipo de logística que hasta ahorita, hermanos, no hemos tenido, a pesar de que hemos entregado varias despensas prácticamente a diario, no hemos visto una cuestión de crisis. Pero si adelante se pone el asunto un poquito más complicado, tenga la confianza de que podemos ayudarnos los unos a los otros, podemos bendecirnos los unos a los otros, los unos a los otros. Entonces, hermanos, me están mandando mensajes de peticiones de oración, jueves 2 de abril. Piden que oremos por los trabajos de todos los hermanos. Definitivamente tenemos que orar por los trabajos de todos los hermanos y las familias de la iglesia. También queremos orar por los hijos de Claudia Muñoz, nuestra amada hermana Claudia. A lo mejor no la identifican todavía porque tiene poquito de que se integró a la iglesia. Perdón. Ya me dio la tos aquí. Que se integró hace poquito a la iglesia. No se preocupen, esto es normal. No se preocupen. Van a todos ahí por su tapaboca para taparse. Por Claudia Muñoz, por la salvación de sus hijos, pide por las necesidades de su familia. También orar por Rosario Gómez Lara, por el trabajo de ella, y para tener paciencia mientras que pasa esta situación de resguardo en nuestras casas, que en sí puede ser un poquito desesperante para muchos, pero debemos de entender que tiene un propósito en el Señor y podemos disfrutar incluso en medio de las pruebas, tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que el Señor está forjando algo para su gloria y para su honra. Entonces, hermanos, si me acompañan, vamos a orar. Te pido por favor que podamos orar con pasión, con diligencia, intercediendo por estas necesidades como si fueran las de nosotros, hermanos, porque cuando un miembro de la iglesia se duele toda la iglesia. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele todo el cuerpo, hermanos. Entonces, tenemos que orar como si fuera nuestro dolor, como si fuera nuestra carga, como si fuera nuestra necesidad. Yo creo fielmente que si tomáramos esa actitud, no dejaríamos de orar por la necesidad y por el dolor ajeno. Cuando vemos esa situación, tenemos que orar como si fuera nuestra propia necesidad. Bien, oremos, hermanos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por la gran bendición que nos das en esta noche de jueves, Señor, de estudio bíblico, donde tomamos un tiempo para orar, Señor. Gracias porque nos podemos unir como iglesia, Señor, y ha sido hermoso a través incluso de este tiempo de prueba, ver cómo, Señor, podemos unirnos en oración, pedir, Padre, y saber, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos das, tú nos suples, tú nos escuchas, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos por los trabajos de todos los hermanos y de las familias de la iglesia, Señor, de palabra abundante, aún de todas las iglesias cristianas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas mostrando tu fidelidad y tu amor, Señor. Sabemos que tú nos has prometido que no nos faltará nada, Señor. Que tú, Padre, provees, Señor, a tu creación y cuánto más proveerás a los tuyos, Señor, cuando nosotros, Señor, nos enfocamos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y no nos faltará, Señor, absolutamente nada, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que aquellos hermanos que están en una necesidad más apremiante, Señor,
tengan el corazón, Señor, para poder, Padre, pedir ayuda, Señor, clamar a ti, Señor, hablar a los hermanos en la iglesia, Señor. Tenemos que hablar mucho contigo, Señor. Tenemos que hablar prácticamente todo contigo, Señor. Pero también la Biblia dice, Señor, que tenemos que hablar con la iglesia, con hermanos maduros, con nuestros hermanos en Cristo para que nos ayuden, Señor, en nuestras necesidades. Somos una iglesia, Señor, pero somos, Señor, también una familia en Cristo, una familia espiritual que nos suplimos, no solamente espiritualmente, sino materialmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Padre, que nos sigas ayudando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por Claudia Muñoz, Señor, por su familia. Padre, oramos por sus hijos. Padre, ella pide salvación, Señor, para ellos. Padre, que Claudia Muñoz, Señor, su familia, su esposo, siga dando testimonio de salvación, Señor, un testimonio, Padre, de genuina fe, Padre, a su familia, a sus hijos, y que puedan, Señor, creer, Padre, que, Señor, que tú, Señor, tienes un propósito con sus hijos. Padre, no sabemos, Señor, en qué momento será, si tú los salvarás o no, Señor. No somos Dios, no somos, Señor, los que tomamos la decisión. Nosotros solamente predicamos el Evangelio y damos testimonio de él, pero sin embargo, Padre, sí sabemos que si vamos a ti, te pedimos tu infinita misericordia y bondad, Señor. Tú nos escuchas y tú, Padre Santo, suplirás, Señor, conforme a tu soberanía, Señor. Padre, salva, Señor, a la familia, Señor, de Claudia Muñoz, a sus hijos, Padre. Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Ten misericordia de ellos, así como tuviste misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos por el trabajo de Rosario Gómez Lara. Te pedimos, Señor, por bendición para ella. Te pedimos providencia para ella, Padre. Te pedimos sobre todo, Señor, que ella pueda dar un testimonio aún, Señor, en este momento difícil, Señor, de adversidad, pueda dar testimonio de fe en Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No sé, Señor, aquí no lo dice, pero tú lo sabes, si pide trabajo o pide, Señor, por ese trabajo que ya tiene. Pero lo que sí te pedimos, Señor, es que Rosario Gómez se goce aún en medio de esta circunstancia difícil. En el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos por paciencia, por estos tiempos, Señor, tan difíciles de estar en casa tanto tiempo, Señor. Padre, los que somos tuyos, los que estamos en Cristo, Señor, estar en casa es un deleite, Señor. Estar en comunión con la familia, Padre. Tener un matrimonio en Cristo hermoso, Señor, donde podemos encontrar comunión espiritual y, hermosa, Señor. Cuando hay una familia hermosa en Cristo, Señor, no es pesado estar con la familia. Es un momento de comunión aún mayor, de gozo, de felicidad, de plenitud, Señor. Pero también como lo hemos orado, Señor, quisiéramos estar en contacto con nuestros hermanos espirituales en la iglesia, Señor. No ha sido posible, pero Padre, te pedimos por aquellos que incluso están perdiendo la paciencia, Señor, estando tanto tiempo en su casa, Padre, pero ten misericordia de ellos y ayúdalos, Padre. En el nombre de Cristo lo pedimos y también pedimos oración por el trabajo de todos, Señor, porque aunque estén descansando, Padre, haya recurso económico para seguir adelante. Hay una situación muy difícil económica también, Señor, pero Padre, tú te glorificarás en medio de todo esto. Estás mostrando, Señor, estás exhibiendo muchas cosas, Padre. Estás exhibiendo muchas cosas. La soberbia humana, Señor. El hombre creyó que tenía el control de todas las cosas y hoy se da cuenta, Señor, que no tiene el control de absolutamente nada, Señor. De nada. En días se le acaba todo, Señor. Pero Padre, este es tiempo, Señor, donde tú estás atrayendo a los tuyos, donde tú estás mostrando, Señor, tu misericordia y tu bondad. Padre, por eso te pedimos por esos hermanos, Señor, que están descansando sin goce de sueldo. Señor, ayúdalos, Señor, oramos para que ellos puedan tener suplidas sus necesidades, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por todo
el personal médico, Señor, estas personas, Padre, que tú le has dado, Señor, un don, le has dado un regalo, les has dado una capacidad, Señor, científica de curar, Señor. Son medios que tú ocupas, Señor, para poder dar salud, Señor, y por eso te pedimos por aquellos, incluso principalmente por los hermanos que están en Cristo, que son médicos, que son enfermeras, Señor, que tú, Señor, los cuides, que tú los guardes, Padre. Señor, tú eres su escudo, Señor, tú los rodeas, tú acampas alrededor de ellos. Te pedimos, Padre, que tú tengas, Señor, misericordia de ellos y que tú los cubras, Señor, en esta situación tan difícil de enfermedad, en esta pandemia, Señor, tan severa que está sufriendo el mundo, Señor, por entero. Te pedimos por ellos, Padre, tenlos en el hueco de tu mano y que tengan la certeza de algo mucho más grande que la salud, Señor. Padre, que ellos son salvos, Padre, y Padre, ellos pueden confiar de que tienen vida eterna, Padre. Esa es la garantía más grande que nos has dado en la cruz, la vida eterna, Señor. Por la salvación de Fernanda Morales, Señor, te pedimos por ella, te pedimos que tú extiendas salvación para ella, que pongas convicción de pecado, que ella vea la realidad espiritual de su miseria espiritual, Señor, y pueda acercarse en quebrantamiento, en fe y en esperanza en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Te pedimos por Blanca Esther, Señor. Ella trabaja en un hospital, perinatología, Señor. Te pedimos que tú le ayudes, que tú le des fortaleza para seguir adelante. Padre, oramos por nuestras necesidades, oramos por estas necesidades, Señor, y también oramos por este estudio que queremos disfrutarlo, Señor, delante de tu presencia. Guía nuestros corazones para poder dar un estudio conforme a tu palabra, Señor, y que sea de edificación para tu iglesia, para palabra abundante, para el cuerpo de Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues hemos orado y te pido que si sigues mandando peticiones, estaremos orando por ellas. También te pido que les des una leidita, creo que los están poniendo ahí en el chat del Facebook. Entonces, ve esas peticiones, óralas en la mañana, óralas mañana en tu devocional, en tu momento de comunión con el Señor, en ese momento donde oramos en la presencia de nuestro Señor. Toma estas oraciones. Recuerda que el Padre Nuestro es una oración en plural. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es una oración de mi Padre para que me bendiga a mí. No, tenemos que hacer una oración en plural. Es una oración donde tenemos que interesarnos por la necesidad de los demás. Tenemos que orar mucho, mucho por los demás. Tenemos que aprender a orar mucho más por los demás que por nosotros mismos. La realidad es que cuando uno ve las circunstancias de nuestra vida y la gracia que el Señor ha derramado en nuestros corazones, a veces lo único que sale de nuestra boca en la oración es decirle gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Pero también tenemos que orar mucho por los demás, por nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que orar mucho por ellos. Amén. Bien, ya que me humecté un poquito la garganta, te voy a pedir que vayamos a 1 Timoteo 3, 8, 10. Y estamos estudiando el libro de Distintos por Diseño de John MacArthur. Es un libro muy, muy bueno. Un libro que realmente, ¿sabes qué me he dado cuenta de este tipo de la literatura? Es de que no habla mucho de testimonios, sí habla mucho de entornos. Incluso debemos de recordar que es un libro escrito por un norteamericano y que habla mucho acerca de las circunstancias y la sociedad norteamericana, que pues no deja de ser muy distinta a la sociedad mexicana, pero se concentra más en la teología, en lo que enseña la palabra de Dios acerca de un tema. Hay una rama de la teología que se llama antropología bíblica, antropología bíblica. Y esa rama de la teología sistemática,
es la rama que se encarga de describir cómo es el hombre, de definir el hombre, estudiar el hombre a partir de la palabra de Dios. ¿Qué es el hombre en relación a la palabra de Dios? ¿Cómo lo define la palabra de Dios al hombre, a la mujer? Y es lo que habla este libro de Distintos por Diseño. Dice cómo descubrir la voluntad de Dios para el hombre y la mujer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el diseño original de Dios para el hombre y para la mujer? Y vaya que tenemos que conocerlos, hermanos, porque vemos esta sociedad totalmente rivalizada ya entre hombres y mujeres. Una situación, hermano, que ya parece y se define como tal, como que ya no hay reconciliación entre el hombre y la mujer. Y cada día más se van separando más el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque entre más se separa el hombre y la mujer de Dios, más se separarán entre ellos. Entre más se separe un hombre y una mujer de Dios, más se van a separar entre ellos. Y ese no era el diseño de Dios. Dios creó a un hombre y una mujer para su gloria, para su honra. Creó a esos representantes de la humanidad, Adán y Eva, para que tuvieran comunión perfecta con su Creador y también tuvieran una comunión perfecta entre ellos, al grado de que se harían una sola carne, una sola carne. Hoy en día, hermanos, la división es muy fuerte. Ya no hay comunión entre el hombre y la mujer porque el hombre y la mujer han decidido no tener comunión con Dios. Entonces, este libro habla de la realidad espiritual, de lo que quiere Dios para nosotros como iglesia, como sociedad, en relación al hombre y a la mujer. Entonces, estaba yo todavía hojeando y hoy todavía nos falta un buen tramito antes de llegar a las preguntas finales. Nos falta todavía un tramito, pero ya estamos cerca de terminar y ahí yo sé que esto va a ser de gran bendición para la iglesia. Pero estamos hablando ahora del capítulo 8. Si tienes tu libro ahí, lo empiezas a hojear, porque creo que pues has tenido bastante tiempo para leer, ¿no, hermano? Entonces, hermanita, no sé si has tenido un buen tiempo ya para leer la palabra, para leer el libro. Los que tienen el libro, pues ya incluso hasta terminarlo, pero estamos en el capítulo 8, el carácter del servicio, es el título de lo que estamos hablando. Y hablábamos la semana pasada en relación a eso, de que John MacArthur, y lo hace bíblicamente, habla de tres aspectos del servicio. Hay un aspecto general, un aspecto de que todo creyente, toda persona que tiene el Espíritu Santo ha sido llamada para servir a la iglesia. Cuando nosotros somos cristianos, cuando somos bendecidos con salvación, con vida eterna, cuando tenemos el Espíritu Santo, de inmediato nos convertimos en siervos de Cristo, en esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Una señal de salvación de una persona es servir con un servicio espiritual, no un servicio como lo podría dar cualquier otra persona que tiene conocimiento para dar un servicio de algo. No, este es un servicio espiritual que va acompañado de santidad, de amor a Dios y a la iglesia. Entonces, hablamos del primer aspecto de un servicio general. Después hablamos de un segundo aspecto de un servicio específico, un servicio que se da como un don espiritual, como lo estudiamos en Romanos, como lo podemos ver en Primera de Corintios 12, un don espiritual que da el Espíritu Santo con liberalidad para hacer madurar al cuerpo de Cristo, para ponerlo al servicio de Cristo y de la iglesia. Entonces son hermanos que tienen no solamente ese llamado a servir a toda la iglesia, ese llamado espiritual como lo tiene todo creyente, sino que ellos tienen un don específico, una habilidad específica, una habilidad sobrenatural en el servicio. Es lo que estábamos hablando la semana pasada. Pero también hablamos de un servicio oficial, diáconos, diaconía, servir. Esa palabra, diáconos, nos muestra lo que es
un servidor oficial dentro de la iglesia, una servidora, diaconisa, una servidora oficial dentro de la iglesia, una persona que ha sido oficialmente llamada dentro de la iglesia de Cristo a ocupar un lugar de responsabilidad dentro de la iglesia. Entonces tenemos esos tres aspectos. Y lo que estamos hablando ahora, lo que empezamos a hablar la semana pasada, y lo que está hablando en 1 Timoteo 3, 8, 10, habla de esos servidores, de esos hombres. Vamos a ver primero hombres, y la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de las mujeres, de las diaconisas. Pero vamos a acabar el día de hoy, si Dios nos lo permite, con el concepto de diáconos. Entonces, estos diáconos son hombres necesarios para la operación de la iglesia. Son hombres que son parte del gobierno de la iglesia, que están sujetos a los ancianos. Recordemos una cosa, después de Cristo, que es el dueño de la iglesia, el soberano de la iglesia, el Señor de la iglesia, Dios, Jesucristo, decidió poner ancianos en las iglesias para que fueran supervisores, para que fueran gobernantes, para que fueran personas que gobernaran la iglesia, apacentaran a la grey de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de eso, esos gobernantes necesitan personas oficiales para poder ejecutar esa vida piadosa, ejecutar, por decirlo así, no estoy diciendo solamente que los ancianos nada más predican la palabra y no se encargan de implementar la vida cristiana dentro de la iglesia, las enseñanzas de las epístolas dentro de la iglesia, las enseñanzas de la palabra de Dios dentro de la iglesia, pero por decirlo así, los diáconos son la fuerza operativa de la iglesia. La palabra de Dios habla con claridad de cómo debe de operar la iglesia, eso lo debe de enseñar los ancianos y los diáconos deben de implementar las enseñanzas bíblicas que dieron los ancianos que predican la palabra de Dios. Entonces, estos hombres son oficiales dentro de la iglesia. Están abajo de los pastores están abajo de Cristo y toda la iglesia está abajo de Cristo. Oyó un pastor que decía que realmente en una operación, en un gobierno bíblico dentro de la iglesia, lo que debe de haber solamente son, bueno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Rey, es el Curios, el soberano, el Adonai, el dueño, el que compró su iglesia con su sangre, el dueño absoluto de la iglesia, y después de él están los ancianos, y después de los ancianos, los diáconos, y eso sería la formación de una iglesia. Y abajo de los diáconos, la grey. Entendamos una cosa, hermanos. Esos son nombramientos, esos son responsabilidades. Más que nombramientos, son responsabilidades. Son formas de operar dentro de la iglesia. Son responsabilidades dentro de la misma iglesia. Todos somos iguales delante del cuerpo de Cristo, pero aún hay roles distintos dentro de la iglesia, roles que nos permiten que la iglesia opere de una forma lo mejor posible. Perfecta nunca va a ser, pero sí lo más madura posible para glorificar al Señor Jesucristo en esta tierra y dar testimonio al mundo de una verdadera organización. Quiero tomar distancia con eso. Tú sabes que el cuerpo de Cristo, la iglesia, no es una organización, somos un organismo vivo, pero debemos de operar organizadamente para dar testimonio a los demás. Pero esa organización, hermanos, debe de ser espiritual. Esa organización debe de ser espiritual. Esa es la gran diferencia entre una iglesia cristiana y Apple o Microsoft o Coca-Cola, que son grandes organizaciones, grandes empresas que operan con sistemas, políticas, organigramas, todo ese tipo de cosas de una forma pues perfecta para poder llegar a ser el nivel de empresas que son. Mas, sin embargo, sus servicios, sus operaciones, su organización no es espiritual. ¿Por qué? Porque lo hacen para la gloria del dinero, porque lo hacen para la gloria de los logros, para la gloria de Wall Street, para la gloria de tener más bonos ¿cómo se llama?, en la bolsa
acciones, todo este tipo de cosas, lo hacen para su propia gloria, para ser la empresa más grande del mundo, la más conocida, la más necesitada, reconocida. No, hermanos, nosotros trabajamos para la gloria de Cristo. No trabajamos para la gloria del pastor, no trabajamos para los programas del pastor, para las visiones del pastor, no trabajamos para la gloria de nosotros mismos, nosotros trabajamos y nos organizamos para la gloria de aquel que nos llamó, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso debemos de tenerlo bien claro, hermano, porque cada vez que tú sirves en la iglesia debes de reconocer que no lo haces para tu gloria, haces para la gloria de Cristo y lo haces por amor al Señor y por amor a tu hermano en Cristo. Entonces, eso es sumamente importante. Y para eso necesitamos gente capacitada, gente espiritual, gente que realmente tenga el llamado, que entienda la gran responsabilidad del llamado. La gran responsabilidad del llamado. Porque déjame decirte otra cosa, a pesar de que el llamado para el pastorado es único, el llamado para el pastorado no es para todos, es para un grupo muy, muy pequeño de hombres dentro de la iglesia. Es un grupo muy pequeño dentro de la iglesia y debemos reconocer que deben de ser varios. Un solo pastor no es bíblico. Un pastor debe de procurar tener consiervos, debe de tener copastores que le ayuden a pastorear a la iglesia para tomar las decisiones. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En nuestro caso, somos una iglesia que hemos estado madurando poco a poco y que yo, siendo el pastor de la iglesia, estoy consciente de que debo de tener lo más pronto posible, pero bíblicamente, un grupo de hermanos que me ayuden a pastorear la iglesia. Pero un pastor, hermanos, a pesar de que diga, es que lo más alto es el pastor, pues serán de responsabilidad, pero déjame decirte que un diácono, por lo que vamos a ver, no está distante de las responsabilidades que debe de cumplir. Hay roles que tenemos que cumplir, pero las responsabilidades prácticamente son las mismas, hermano, porque la exigencia de santidad del Señor Jesucristo no es solamente para un grupo de personas, es para toda su iglesia. Aunque sea una persona, el hermanito más sencillo, la hermanita más sencilla dentro de la iglesia, tiene una responsabilidad de santidad tan similar como la tiene el pastor o los pastores dentro de la iglesia. Y eso lo podemos ver, o sea, tú vas a ver que a través de esta como lista de Palomeo, pues, ok, pues un diácono tiene que ser honesto, pero pues entonces el que no es diácono, pues no es eso, hermanos, porque vamos a encontrar que estas características están también demandadas del Señor a toda la iglesia y no solamente al cuerpo de líderes dentro de la iglesia. Bien, creo que ya me eché una introducción bastante larga. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos a leer y te voy a pedir que nos saltemos el 11, porque el 11 se refiere a las mujeres diaconisas, y que vayamos al versículo 12, del 10 al 12. Bien, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez ni dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es lo que dice la palabra de Dios. Los diáconos asimismo, ¿no? Esa palabra decíamos la semana pasada que introduce esta nueva categoría. O sea, ahora Pablo primero habló acerca de los que anhelan obispado, los que quieren ser supervisores de la iglesia, los que quieren ser ancianos de la iglesia, los que quieren ser apacentadores de la grey de Cristo, los pastores, los poimeos, los que pastorean, dan pastos frescos a la iglesia
de Jesucristo. Pero aquí dice asimismo, introduce una nueva categoría dentro del tema total del liderazgo de la iglesia. Después de tratar entonces el tema de los ancianos, Pablo ahora habla de cuatro áreas por las cuales un diácono tiene que ser evaluado. Tiene que ser irreprensible en esto. Tiene que ser evaluado. Es lo que vemos, por ejemplo, si tú te vas al texto que estamos estudiando, dice que sean, en el versículo 10, que sean sometidos a prueba. ¿A qué prueba? ¿A cualquiera? ¿No? ¿A cualquier prueba? No, la prueba es estas características. En el entorno inmediato, estas son las pruebas y tienen que ser irreprensibles en eso. No puede ser que estén sueltos en una situación de esta, que estén difusos, que estén poco alineados a estos estándares espirituales. No, ellos se tienen que alinear a estos estándares espirituales. Entonces, primero, hablábamos la semana pasada, creo que es el carácter personal. Ellos tienen que ser honestos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos. Hablábamos que deben de ser serios y respetables. Tienen que inspirar respeto a otros. Deben de ser honorables. Hay una relación de esta palabra con un sentido de una persona que actúa como una persona sagrada, como una persona determinada o apartada para algo. Aquí, por ejemplo, hay un sinónimo, lo decíamos la semana pasada, que significa actuar como una persona sagrada. Una persona que ha sido apartada para una situación similar a la santidad, para una situación específica para la adoración a Dios. No debe de ser frívolo, ni impertinente, ni sarcástico, ni burlón. Debe de ser una persona seria, una persona seria, una persona que tiene que cuidar mucho su boca. No debe de manejar con ligereza las cosas que son serias. Y debe hacer uso de su cargo y no simple y sencillamente ocuparlo. Un diácono debe ser un hermano digno de ser imitado. Oye, esta persona quiere ser diácono. Esta persona entonces puede ser una persona digna de ser imitada. Realmente lo reconocen en la iglesia como una persona, dice, oye, es que este hermano, de verdad, yo quisiera ser como él. Yo sé que mi referencia es Cristo, pero hay testimonios que Dios pone en esta tierra para seguir. Yo quisiera ser como ese hermano. Yo quisiera, o sea, realmente es una persona a seguir. Entonces también hablaba de una persona, fíjate, los diáconos asimismo deben de ser honestos sin doblez. Tú tienes el libro, hermanos, ahí lo puedes consultar, o si no, ve el video de la semana pasada, del jueves pasado, y ya te vas más ahí despacito con todo lo que estudiamos de estas características de honesto y sin doblez. Entonces, sin doblez es una persona honesta que tiene dominio de su boca. O sea, si esta persona es seria en su actuar, va a ser seria en su hablar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es una persona confiable en sus palabras. Esta palabra sin doblez se refiere no tanto a una situación de que no sea una persona chismosa, que no debe de serlo. O sea, un cristiano no debe ser chismoso. Yo te quiero invitar que cuando tú tengas una observación de algún hermano, cuando tú veas a tu hermano pecar, evites el chisme y no vayas y se lo cuentes a otra persona que no es el hermano. Eso es chisme. Cuando ves a tu hermano pecar, dice la palabra de Dios, lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, dice, cuando veas a tu hermano pecar, ve y llámale en secreto. Díselo a él en secreto, no lo riegues por ay, fíjate que quién sabe, no. Vas directamente con el hermano y lo resuelves con el hermano. Y si te escucha él y reconoce su pecado, has ganado a un hermano. Entonces, chisme es hablar de la deficiencia de alguien o de un asunto inherente de una persona, no con esa persona, sino con otro. Ese es chisme. Ahora,
sin doblez no se refiere a un chismoso. No tenemos que ser chismosos. Porque esos divisores de iglesia, dice la palabra de Dios en Tito, lo reprendes una vez, lo reprendes dos veces, y no entiende, vámonos para afuera de la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero sin doblez se refiere a una persona que manipula la información con un grupo de personas, que creo que era lo que estaba pasando por el contexto, por la palabra sin doblez, por lo que estaba pasando con el diaconado a la ligera, con el diaconado que no tenía el perfil santo que exige el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, del que quiere servir a la iglesia de una forma oficial. Iba con un grupo de personas, hablaba un tema, manipulaba el tema, iba con otro grupo de personas, hablaba a lo mejor el mismo tema, pero en otro contexto, lo alteraba para un propósito que le conviniera a él. Eso es una persona con doblez. Pero dice aquí el apóstol Pablo, sin doblez. Que sea una persona que si habla esto con este grupo de personas, sea lo mismo que va a hablar con este grupo de personas, y no para su conveniencia, sino para darle gloria a Dios. Porque si tenemos un Dios, hermanos, fidedigno, un Dios que habla con la verdad, su iglesia, sus diáconos, sus pastores, su iglesia, sus creyentes, tienen que hablar con la misma fidelidad que su Salvador. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No dado a mucho vino. No dado a mucho vino. Veamos el texto. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino. Dice entonces, esto prohíbe ser dado a mucho vino. El vocablo traducido en esto de no dado a mucho vino se refiere a una persona que está centrando su mente en, o sea, que se está concentrando en una cosa, en algo que lo está distrayendo, en algo que le está absorbiendo la mente, en algo que se le está yendo todo el día en eso. Habla, otros lo traducen como una persona que constantemente lo ven sentado tomando vino. O sea, una persona borracha, una persona que está ocupándose solamente en eso. Ahora, entendemos, hermano, que lo que prohíbe la Biblia es la borrachera, no consumir vino. Debemos de entender también los contextos históricos. ¿Por qué, hermanos? Porque el vino el día de hoy, el alcohol el día de hoy, no implica, no es lo mismo, o sea, la forma de tomar alcohol del día de hoy no es la misma forma de tomar alcohol de hace 2000 años. Cuando, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo estaba ejerciendo su ministerio en Galilea. No. O más adelante cuando el apóstol Pablo le está diciendo estas palabras a Timoteo, que no sean dados a mucho vino. El contexto es muy distinto. El vino era visto como un recurso medicinal, lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:23, por favor, si quieres irte ahí a ese pasaje. 1 Timoteo 5:23, veo que están escribiendo ahí, no alcanzo a ver, pero hermanos, sigan escribiendo, hermanas, sigan escribiendo, y con gusto después, a lo mejor al final les pido a lo mejor que me manden las preguntas y las podemos ir resolviendo antes de terminar. En 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo que tome vino. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. O sea, tenía un problema y de tus frecuentes enfermedades. O sea, Timoteo tenía un problema digestivo, alguna situación, no sé, a lo mejor a causa de los problemas que tenía dentro de la iglesia. De repente como pastor le pasa a uno angustias muy fuertes, y a lo mejor Timoteo tenía ya un problema estomacal muy fuerte. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es de que la Biblia no prohíbe
Y el apóstol de Jesucristo, Pablo, no prohíbe tomar vino, porque incluso aquí estamos viendo a un hombre que es pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le está diciendo, toma vino. Ya no bebas agua. ¿Por qué? Porque el agua, hermanos, en aquel tiempo no era potable. En aquel tiempo el agua, hermanos, tomarla directa era una situación de una enfermedad tremenda. Incluso los judíos tomaban un poco de vino para, de alguna forma, purificar el agua que estaba contaminada. Entonces, la Biblia no prohíbe la cuestión del consumo de un vino o de una cerveza. No lo prohíbe. Lo que prohíbe es emborracharse. Si me acompañas a 1 Corintios 6:10, ahí es enfático. Primera a los Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los avaros. Yo sé que tú sabes este pasaje porque lo hemos estudiado, o por lo menos lo hemos escuchado muchas veces, ni los borrachos. O sea, ¿cuáles? Los que son dados a mucho vino, los que están centrando su mente en el vino, los que están sentados constantemente tomando vino, los que se ocupan se ocupan ellos mismos en eso, en el vino. Esos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, la palabra de Dios debemos de entenderla, hermanos, en el contexto. Hoy en día, lo que es el alcohol es muy difícil ver. Yo sé que hay gente que puede disfrutar de una copa de vino y está muy bien, de una cerveza, de una, dos cervezas no se emborracha, está bien, no se clava en eso, no hay mayor problema, no está burlando la ley de Dios, no está pecando. Pero prácticamente, hermanos, los que ya toman vino o cerveza o lo que sea, ya es para emborracharse. O sea, yo no sé si tú has ido la noche por leche al Oxxo, pero todos esos muchachos que se juntan afuera de los Oxxo a las 11 de la noche, no creo que pidan una cerveza para degustación, sino piden una cerveza, ya ni siquiera una cerveza, hermanos. Piden un montón para emborracharse. Si esa es la condición de un diácono, de uno que quiere ser diácono, no puede ser diácono. Porque es una persona que va a estar centrada no en las cosas de la iglesia, no va a tener la sobriedad para las cosas de la iglesia, no tiene dominio propio, es una persona que necesita, yo creo que en lugar de diaconado, necesita ayuda espiritual para poder salir adelante. Pero esa persona no puede ser dada a mucho vino. Entonces, aquí tengo algo que quiero, ¿cómo se llama? Leer. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios 11:21. Vemos un asunto ahí de embriaguez en 1 Corintios 11:21, en la Santa Cena, hermanos. Una situación desagradable a Dios, tan desagradable, hermanos, que lo que hizo Dios fue ejercer disciplina en contra de esos creyentes que no respetaron la palabra de Dios. Fíjate, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y unos tienen hambre y otros se embriagan. ¿Y qué pasó con esos congregantes en la iglesia de Corinto? Esos congregantes fueron disciplinados por el Señor, unos estaban enfermos, otros estaban debilitados y otros habían muerto por la disciplina del Señor. Antes de que Pablo mandara la carta disciplinando a la iglesia, él reconoció que el Señor ya se había adelantado en su soberanía a disciplinar a esos que se habían embriagado. Entonces imagínate un diácono que está sirviendo ahí en el diaconado, dentro de la iglesia, más propenso a morirse por disciplina del Señor que a ser bendecido, potencializado y usado por el Señor para su gloria, para que sirva en la iglesia. Entonces, hermanos, no podemos considerar a un hermano. Si hay una situación así, esa persona tendría que pedir ayuda espiritual,
Tendría que arrepentirse de su pecado y reconocer que el alcoholismo no es una enfermedad, como dice el mundo. El alcoholismo es un pecado. Las enfermedades, hermano, no nos llevan al infierno. Una persona salva, hermanos, una persona salva se puede enfermar. Por eso es que nos tenemos que cuidar ahorita. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. Un cristiano se puede enfermar. Una persona justa, justificada, se puede enfermar. Ve a Job. Ve, por ejemplo, al mismo Timoteo, andaba enfermo y dice, por todos tus problemas, tus frecuentes enfermedades, uy, pues entonces, ¿qué? ¿No era salvo el Timoteo? ¿Qué pasó? No, era salvo, pero sin embargo era una persona que vemos ahí una cierta debilidad, incluso de carácter, a lo mejor en su cuerpo también era débil, no lo sabemos, pero sí vemos un cristiano enfermo. Y te aseguro, hermanos, que cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar a Timoteo, es enfermo. Pero sin embargo, hermanos, el pecado sí lleva al infierno. El pecado no lleva al cielo y lleva al infierno. Y cuando dice la palabra de Dios, que ni los ladrones, porque eso lleva al infierno, ni los avaros, los que aman el dinero, eso lleva al infierno, ni los borrachos. No es que estoy enfermito, tengo enfermedad de alcoholismo. No, es pecado, lo tienes que reconocer como pecado y tienes que ir a Dios y decirle, Señor, homologueo contigo. Si para ti esto es pecado, yo no digo que es enfermedad, es pecado y te pido perdón de mi pecado. Hermanos, nosotros no tenemos que ir delante del Señor a pedirle perdón por nuestras enfermedades. Tenemos que ir a pedirle perdón por nuestros pecados. Y si algún hermano tiene una situación de problemas con el alcohol, de pecado con el alcohol, tiene que pedirle perdón al Señor. Pero si te fijas, lo que está hablando Pablo es de que son hombres maduros espiritualmente. Son hombres que tienen el dominio propio, tienen el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son hombres que se concentran en las cosas de Dios y no se concentran en este tipo de cosas. Son hombres que son plerós, son gobernados, impulsados por el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos, sed gobernados, sed impulsados. Si te vas a centrar en algo, si vas a centrar tu mente en algo, ocuparte en algo, es en las cosas del Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hermanos, el que anhela, el que es llamado al diaconado debe tener un perfil alto de vida, un perfil alto espiritual. No podemos escoger a cualquier hermano. Tiene que ser una persona que esté dentro de estos lineamientos. Bien, vemos otro aspecto de la vida de la vida de testimonio de este hombre que anhela ser o que puede ser diácono. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Si vemos en el contexto de la iglesia de Éfeso, había flujo de dinero. Había flujo de dinero que se manejaba para las viudas. Si recuerdas, en primera de Timoteo 5 se habla de las que si son realmente viudas, las que realmente no han tenido, no tienen el sustento económico de un esposo porque murió o porque no tienen el sustento económico de un hijo mayor o de su familia. Las que realmente son viudas, la iglesia les tiene que ayudar. Les tiene que ayudar la iglesia. Había flujo económico porque también en el mismo contexto de 1 Timoteo 5 vemos que a los ancianos que enseñan bien, gobiernan bien, supervisan bien, a los obispos, a los que supervisan bien la iglesia y a los que enseñan bien la palabra de Dios, a esos ancianos, a esos pastores, son dignos de doble honorario. O sea, hay flujo de dinero. Hay flujo de dinero.
Entonces, si vas a poner a una persona, a un diácono, a un grupo de diáconos, tienen que ser hombres que no amen el dinero, sino que amen a Cristo. Que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque hay un flujo de dinero, porque hay una situación ahí que puede hacerles caer. Los diáconos manejaban las ofrendas. Ellos tenían una bolsa, literalmente dice John MacArthur, me parece que es en el estudio, literalmente tienen una bolsa de dinero atada al cinto, al cinturón. O sea, los que manejaban el dinero, los responsables de eso, prácticamente el dinero lo llevaban aquí. Entonces, imagínate, hermano, teniendo el dinero aquí, por ahí dicen en mi pueblo que cuando ves el cajón abierto hasta el más justo peca, o una cosa así, no sé si alguien me puede ayudar con ese dicho dicharachero, pero que la verdad es de que tendrá algún sentido. Pero la realidad, hermano, es de que cuando hay un verdadero cristiano, un hombre que ama a Dios y sabe depender de Dios y no de él, ni del robo, ni de todo eso, aunque vea el cajón abierto, no le mete la mano. Entonces imagínate, teniendo aquí en el cinto una bolsa de dinero, pues él era fácil extraer el dinero para su propia conveniencia, para su propio gasto. Y ese dinero, hermanos, debe de ser administrado y debe de ser distribuido conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando ves a una persona, un diácono amador del dinero, codicioso de ganancias deshonestas, puede caer en el pecado que cayó Judas Iscariote. Ese fue el pecado, porque Judas Iscariote era el administrador del dinero, era el que llevaba la bolsa del dinero, no la llevaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso entendemos y por eso predicamos, enseñamos y vivimos en palabra abundante el hecho de que el pastor no maneja el dinero. El pastor no es el dueño del dinero. El pastor simple y sencillamente, ya en una situación de a lo mejor de bonanza espiritual, bonanza económica, al pastor se le da una ofrenda, pero él no es el dueño de la iglesia, él no es el dueño del dinero ni el que toma las decisiones del dinero. Puede opinar puede dar su punto de vista siempre bíblico, pero eso debe de llevarlo un grupo de diáconos, un grupo de hermanos. Ve esto, Juan 12, 4, 6. Juan 12, 4, 6. Te espero para que llegues ahí en lo que yo me tomo otro poquito de té. Es de jengibre. Está bueno. Y dijo uno de sus discípulos, Juan 12, 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Sabemos en el contexto que lo que menos le importaba a Judas Iscariote era a los pobres, lo que le interesaba era el dinero. Versículo 6, pero dijo esto, aquí está la aclaración, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Él sacaba el dinero. Entonces Pablo está diciendo, para el gobierno de la iglesia, para las operaciones de la iglesia, debe de manejarlo gente honesta, gente que no sea amadora del dinero, que sea esclava de Jesucristo y no esclavo del dinero. Recordemos lo que dice Mateo 6:24 en esa enseñanza hermosa del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos amos. Ninguno puede ser esclavo de dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Es lo que está diciendo. Lo hemos predicado, lo predicamos el domingo pasado. O eres esclavo del dinero, amas el dinero, dependes del Dios dinero, que en ese contexto era el Dios Mamón, era el nombre de ese Dios pagano de las riquezas. O eres esclavo de este Dios pagano,
o eres esclavo de Dios, de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces, Pablo está siendo bíblico, está diciendo gente que ame a Cristo. Y si ama a Cristo, no será avara, no será amadora del dinero. Era importante la buena administración, la justa administración de los recursos económicos de la iglesia. A Pablo, hermanos, porque sabía que los recursos de la iglesia no eran de él, sino eran del Señor, le preocupaba que se administraban de una forma justa. Incluso, si recuerdas en primera a Timoteo 5:16, cuando habla, es más, vamos al versículo, ¿para qué me adelanto? ¿No? Vamos al versículo. Primera Timoteo 5:16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. O sea, si tienen viudos, háganse responsables de viudas, perdón, háganse responsables de ellas. Y no sea agravada la iglesia. O sea, no pongamos en números rojos a la iglesia. No afectemos económicamente a la iglesia. O sea, a Pablo le preocupaba que la iglesia estuviera en esas circunstancias económicas difíciles. Él no quería eso y por eso él manda que el que sea diácono no sea amador del dinero, no sea una persona propensa a robar, sea una persona que respete las finanzas de la iglesia. Le preocupaba mucho esa cuestión económica. Entonces, hermanos, lo primero que vemos, lo que estamos viendo, los diáconos asimismo deben de ser honestos. Asimismo, recuerda que casi es asimismo como los pastores, con la diferencia de que el responsable principal de la enseñanza y la predicación de la palabra es el pastor, son los pastores. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, lo mismo que un pastor, sin doblez, lo mismo que un pastor, no dados a mucho vino, lo mismo que un pastor, no codiciosos de ganancias deshonestas, lo mismo que un pastor, que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Aquí John MacArthur le llama una vida espiritual, me parece, para darte más o menos una ubicación de dónde estamos. Estamos en la página 147, la 146, estamos ahí en la página 146, abajito en el último párrafo, ahí ves una vida espiritual. Entonces, dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Fíjate, que guarden. Aquí tenemos que segmentar la frase para poder entender qué está diciendo el apóstol Pablo. Pablo habla ahora de que deben de guardar, que tengan. O sea que me voy directo, que vivan el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, que tengan consideración de eso, que lo vivan, que lo guarden. Es como cuando te dicen, guarda la palabra de Dios. ¿Qué te están diciendo? Que agarres la Biblia y ahorita la voy a dejar al librero. No. Lo que está diciendo, vívela. Vive la palabra de Dios. O sea, un diácono debe de vivir la palabra de Dios. Pero para vivir la palabra de Dios debe conocer la palabra de Dios. Ve lo que dice ahí, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Pon tus ojos en esa palabra misterio. ¿Qué es un misterio? Bueno, dice Carballosa, el pastor Carballosa, un gran maestro bíblico que te recomiendo que compres todos sus libros, hay un libro de Santiago, hay un libro, un estudio de Mateo, de Génesis, de Apocalipsis, Cristo en el milenio, Daniel. Todos esos estudios te recomiendo que los compres porque es un excelente pastor, que un día nos dé el Señor
la oportunidad de poderlo invitar a la congregación y pudiera ir a la congregación a predicar y a enseñar, sería de gran bendición que viniera ese pastor de España, ahorita que pase todo este problema, y que Dios lo guarde, porque pues es un hombre ya de edad, tiene 84 años, un hombre muy sabio, un pastor muy bendecido por el Señor. Pero él dice que misterio es algo que está misterioso. Es su definición. Obviamente bromea, pero misterio, hermano, se refiere a algo oculto por la voluntad de Dios, algo que tiene un velo por la voluntad de Dios. Es como esta cortina que tengo acá atrás, que ahorita está cerrada. Tú no sabes qué hay del otro lado. Bueno, algunos hermanos ya saben, pero que tú no lo sabes, hay un misterio atrás de esa cortina. Pero cuando Dios descubre el misterio, recorre la cortina, revela, quita el velo, revela ese misterio que Él, por soberanía, había ocultado, pero que ahora, por su misma soberanía, ahora lo descubre. A eso se refiere el misterio. Ahora, ¿a qué misterio se refiere? El misterio que muchos profetizaron, que muchos predicaron, que la palabra de Dios a través de los profetas de alguna forma dieron señal, perfilaron, de alguna forma lo describieron con símbolos, pero que no era tan descubierto, tan lleno de luz, tan revelado como en el Nuevo Testamento. Era algo, un misterio proclamado en el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo Testamento. ¿Qué es ese misterio? El misterio del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo hecho carne. El Evangelio del Señor. El Evangelio que promulga el reinado de Jesucristo. Ese era el misterio. Ahora, entendiendo eso, es más, mira, para que puedas ver lo que te digo, en el mismo contexto de de Timoteo 3, te pido que vayas al versículo 14. En esta sección ya del 14, Pablo le está hablando a la iglesia. O sea, primero habló de los pastores, después habló de los servidores oficiales, de los diáconos, diaconisas, y luego se refiere a la iglesia en general. Pero ahí está ocupando la misma palabra misterio. Fíjate, versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, escucha esto. Te quiero dar el contexto, o te quiero explicar un poquito. Para que si tardo sepas cómo debe conducirse la iglesia, conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna, esa palabra se refiere a lo que debe ser la iglesia con la palabra de Dios. Columna se refiere a proclamar la palabra, proclamar. Y baluarte, defender la palabra. ¿Por qué te digo? Columna y baluarte de qué? De la verdad del evangelio, de la verdad de la palabra, de la verdad de la palabra de Dios. Pero fíjate, ahora lo define, ahora quiere dar ahí una forma de definirlo más claramente, para hacerlo más conciso. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ahí tenemos la palabra, misterio, misterio. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es que guarden el misterio de la fe? ¿Qué es lo que tienen que guardar? Lo que deben de hacer esos hombres es conocer la palabra de Dios. Fíjate, ahí hay una definición, grande es el misterio de la piedad. Estamos en el versículo 16 para poder describirte lo mejor. Dios fue manifestado en carne. Está hablando de aspectos del evangelio de Cristo. Jesucristo, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Jesucristo, justificado en el Espíritu, potencializado en el Espíritu como nunca nadie en carne, el Señor Jesucristo, visto de los ángeles en la resurrección, predicado a los gentiles, porque
Dios, Jesucristo lo prometió que llegaría su evangelio aún al mundo gentil a través incluso de Pablo. Creído en el mundo para salvación, recibido arriba en gloria, porque Él está en gloria y regresará. Entonces, ese es el misterio. O sea, ¿qué está diciendo? Regresemos a este punto de, ¿cómo se llama? Del versículo 9. Del versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué está diciendo? Que un diácono, a pesar de que no enseña la palabra de Dios, debe de tener el conocimiento como si lo enseñara. Debe de profundizar en el conocimiento. Dice, que guarden el misterio de la fe. Dice, que vivan el evangelio que ellos conocen con limpia conciencia. Que profundicen en el conocimiento del evangelio y que lo guarden con limpia conciencia. Entonces, las verdades doctrinales acerca de la fe, porque yo quiero que veas otra palabra que tenemos ahí, otra palabra, que guarden el misterio de la fe. Ahora, esa fe también, hermanos, no se refiere a una fe salvífica, porque ellos ya son salvos. O sea, Dios les dio fe para poder creer y ser salvos. No se refiere a una fe de fidelidad. No se refiere a eso, como lo vemos en Gálatas 5, cuando se enumera, cuando se habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, esta fe no es para creer, esta fe es fidelidad. Entonces, tenemos el contexto de una fe salvífica, ¿no es esa? Una fe que es fidelidad, ser fiel, no se refiere a esa, sino fe se refiere al cuerpo doctrinal del Evangelio, o sea, la doctrina del Evangelio, las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, un diácono, hermanos, debe de ser una persona que conozca la palabra de Dios con profundidad, que escudriñe la palabra, que conozca la doctrina de la fe a la que él le va a servir y que la viva. Entonces, oye, hermano, ¿qué es fe? No, pues quién sabe. Oye, ¿por qué eres salvo? No, pues nada más porque confesé a Cristo como Señor, porque Cristo está en mi corazón. Por eso es salvo. Y no puede definir su salvación por medio de la palabra, o no puede profundizar en las enseñanzas bíblicas. Hermano, esa persona, dice Pablo, que no puede ser diácono. Un diácono tiene que estudiar la palabra de Dios. Un diácono tiene que llegar todos los domingos a tomar su clase. Debe de estar, un diácono debe de estar, si no puede ir los jueves, por lo menos conectarse y tener el estudio, la enseñanza, la profundidad de la palabra de Dios. No puede servir si no es una persona que no profundiza en el conocimiento de la fe que él tiene que vivir con limpia conciencia. Entonces, dice, es por ello que los diáconos deben de tener un entendimiento elevado de las doctrinas del Nuevo Testamento, de todas las palabras de Dios, hermano, pero principalmente del Nuevo Testamento. Porque, hermano, si por ejemplo, si las epístolas, por ejemplo, la misma epístola que estamos estudiando, una epístola pastoral como Primera de Timoteo, él no la conoce, entonces, ¿cómo implementará esto que está diciendo el Señor que debe vivir la iglesia? Debe de profundizar en las doctrinas del Nuevo Testamento y en general de la palabra de Dios y obedecerla con buena actitud, buena conciencia, con buen ánimo, con un ánimo limpio, que guarde el misterio de la fe con conciencia, consciente. Hermanos, no es suficiente ir a la iglesia a servir y a gobernarla, sino a conocer la palabra y a vivir la palabra de Dios con buen ánimo espiritual. Es lo que debemos de entender. Un diácono debe de estar bien consciente de su
condición espiritual. O sea, él a través de la palabra de Dios tiene que filtrar su vida espiritual, su corazón delante de la palabra de Dios, su corazón delante del Señor Jesucristo y la forma que Dios ocupa para redarguir el corazón aún de un creyente es a través del Espíritu Santo y a través de la enseñanza de la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y confronta el corazón de ese hombre y toma el Espíritu Santo la palabra para que uno se cuestione, ¿realmente estoy viviendo así? ¿Realmente estoy viviendo así? ¿Realmente lo que sé lo vivo? Porque aquí, hermano, el apóstol Pablo está cerrando el candado. No está diciendo, escojan a intelectuales de la iglesia, teólogos que hayan salido del seminario. Benditos, qué bendiciones el seminario, qué cosa tan hermosa es el seminario. Reconozco que es un instrumento de Dios para perfeccionar el corazón de los que entran ahí, pero no es lo principal. Aquí está diciendo, conoce el Evangelio, pero vive el Evangelio. No permitas solamente intelectualoides que se saben la Biblia y todas las doctrinas bíblicas. Ve que viva la palabra de Dios con buen ánimo. Que conozca la palabra y que viva la palabra de Dios con buen ánimo. Un diácono debe de estar bien consciente de su condición espiritual, debe de tener un conocimiento íntimo de su condición espiritual, debe de ser honesto, pues Dios lo ve. Eso es todo creyente, hermanos. Debemos de ser honestos delante de Dios. Y si una persona no está en una condición espiritual de esta estatura, no tendría que claudicar de ser diácono o primero ocuparse de arreglar este tipo de cosas antes de meterse en esta situación. Debe de estar consciente de su condición espiritual a través del conocimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo redarguye, toma la palabra y le dice, realmente lo que sabes, ¿lo vives? No lo estoy viviendo, entonces no seas diácono. Pero eso también lo tenemos que evaluar. Eso lo tenemos que evaluar. Un diácono, hermanos, así como un pastor, así como todo cristiano, hermanos, no es perfecto. No somos perfectos como cristianos, pero somos sinceros y queremos esforzarnos para agradar a nuestro Señor. Sinceramente tenemos conciencia espiritual. Y tenemos un conocimiento de nuestra condición espiritual porque lo vemos a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos redarguye. Un cristiano, hermano, así como un diácono, debe de estar consciente de que vive delante de la presencia de Dios y aunque nadie lo ve, aunque nadie esté oculto a los ojos de todos, aunque a lo mejor tenga aquí la bolsa pegada y abierto para poder meter mano y nadie se da cuenta, debe estar consciente porque la palabra de Dios lo dice, que Dios es omnipresente, que Él ve todo y por eso Él vive con buen ánimo y dice, no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque deshonro a mi Señor y aunque no me ve nadie de la iglesia, me ve mi Señor. Porque sé lo que dice la palabra. Génesis 17, 1, 2, por ejemplo, podría a lo mejor en ese momento el diácono de estar así, y le voy a meter la manija aquí, que le saco aquí un poquito para mí. No, Génesis 17, 1. Por favor, vete ahí. Génesis 17, 1. La conciencia de que vivimos delante de la presencia de Dios. Eso es lo maravilloso, hermanos, lo maravilloso de conocer, de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Génesis 17, 1. Conoces la palabra. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí, ten conciencia, escucha esto, yo soy el Todopoderoso. Entonces, anda delante de mí, tú vas a estar delante de mí y sé perfecto. ¿Cero errores? No.
No podemos exigir 0 errores en un diácono, en una diaconisa. No podemos exigir 0 errores en un pastor. Aún un pastor se equivoca, un diácono se equivoca, una diaconisa se equivoca. No hay perfección en este lado de la gloria, pero sí hay madurez y sí hay conciencia de lo que dice la palabra y hay conciencia. Por lo que te decía, te leía aquí en Génesis 17:1, hay conciencia de que Dios nos ve. Anda delante de mí, yo te veo y sé perfecto. Vive con esa conciencia. Yo todo lo veo y vive para agradarme. Aunque no te vea nadie, ten presente que el que ve soy yo y al que me tienes que agradar es a mí. Para un diácono, más allá de conocer las políticas de la iglesia, porque somos re buenos para las políticas de la iglesia, ¿verdad, hermano? Y hasta queremos implementar políticas dentro de la iglesia. Que se cierra la puerta aquí, y que quién sabe qué tanto, y quién sabe acá, y quién de la política, y qué dice el pastor esto, y qué dice el pastor el otro. Entonces, tiene que ser así, que prohibido esto, prohibido el otro, porque la política de la iglesia, el pastor dijo. Más allá de conocer las políticas de la iglesia, más allá de conocer una confesión de fe que vamos a entregar, Dios mediante pronto, a la iglesia, y que debes de estudiar para poder servir, más allá de conocer las políticas de la iglesia, una confesión de fe, lo primordial es el conocimiento de la palabra de Dios. Un diácono debe de ser doctrinalmente correcto y regular su vida en base a esa doctrina. Regular su vida en base a esa doctrina. Esto es un servicio espiritual, puesto a prueba. Ya estamos cerca, hermanos, 5 minutitos y terminamos. Este es un servicio espiritual puesto a prueba. No es cualquier cosa, hermanos. No son enchiladas, no es... hermano, yo sé, y me refiero a los hombres, yo sé que tú tienes tu profesión, tienes tu carrera, conozco a la iglesia, hermanos, eh, carpinteros, plomeros, herreros, amados serigrafistas, amados herreros, diseñadores gráficos, de todo. Tenemos ahí gente muy buena para los negocios, abogados, tenemos de chile y dulce en manteca, hermanos. De chile y dulce en manteca, qué bendición. Pero déjame decirte una cosa, el servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo y servirle a Cristo es una cuestión mucho más elevada que tu trabajo secular. Es mucho más elevado. No son enchiladas servir a la iglesia, hermanos. No es, hermano, aunque a lo mejor tú lo veas igual, es que, pues, ¿qué tiene de diferencia engrapar allá y engrapar acá? ¿O qué tiene de diferencia soldar acá que soldar acá? Hermano, acá lo haces simple y sencillamente para ganar dinero. Acá lo haces para la gloria de Dios. Incluso lo que haces acá tiene que ser también para la gloria de Dios. Pero ¿cuánto más en la iglesia? ¿Cuánto más en la iglesia? Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba. Fíjate, tiene que ser sometido a prueba. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ajá. Probados primero y después aprobados. Pero hermanos, ¿cómo vamos? Ahora sí, como dicen en mi pueblo, trataré de mis dichos, ¿ya? ¿Cómo vas a aprender a nadar si no te metes a la alberca? ¿No? Sí, porque hay unos que ya tienen maestría en diaconado, ¿no? No, hombre, pastor, yo ya sé los versículos y esto y el otro, y quién sabe qué, y así. Profundo, así debe de ser. Profundiza en el conocimiento de la palabra. Pero ahora ejercítate en base a esa palabra. Y te aseguro, hermano, que cuando tú lees la palabra de Dios y profundizas en la palabra de Dios, serás un diácono humilde, sencillo. Una persona que realmente sabe que está puesto hasta abajo, en el lugar más bajo, para lavar los pies de sus discípulos y no se creerá el súper hermano, el súper entendido.
sino que realmente se somete. Ahora, ¿cómo podrá llegar a eso si no se mete a nadar? Entonces, tiene que ser probado en el mismo ámbito de servicio. Tiene que ser observado cómo sirve a los hermanos. Y después de ser probado y observado y que pase y que se vea irreprensible, entonces en ese momento, se oficializa. ¿Ve? Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado, o sea, ya se les dé la función de diáconos. Esto es observar para evaluar. Podemos ver que no solo es ver su actuación en la iglesia, sino en todo ámbito de vida. ¿Por qué? Porque el contexto, hermano, no solamente, fíjate, no solamente está hablando de la iglesia, ay, es que sirve a todo dar. ¿Y cómo será en su casa? ¿Cómo será en su casa ese hermanito? No, dice después que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien a sus hijos y su casa. No, es que la iglesia es mi casa. No, no, no. Tu casa. Debes de tener tu casa y bien gobernada, bien administrada, si quieres meter las manos en el gobierno de la iglesia. Este hombre que quiere ser diácono es evaluado en su servicio para comprobar su fidelidad a Dios y a la iglesia. Ese principio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25-21. Por favor, ve ahí. Y, déjame terminar nada más este punto y ya de la próxima semana hablaremos de pureza moral. Pureza moral. Pero ve lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Hay un principio aquí, un principio espiritual. Ajá. Mateo 25-21. Seguramente tú lo sabes, en Mateo 25-21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te probé con poco. Y fuiste fiel en lo poco y ahora te pondré en lo mucho. Entra, como decir, te acepto. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hay que probarlos. Hay que probarlos. Esta es una orden, hermanos, es imperativo. Esto es previo. Esto debe de ser previo, si te fijas. Y estos también sean sometidos a prueba que primero, no los nombres, primero que sirvan. Es que ya lo vimos sirviendo, pastor, entonces, pues ya ha de ser oficial. ¿Y cuándo dije? ¿Cuándo lo hice oficial? ¿Cuándo lo dije en una reunión, en una santa cena? Es puesto a prueba. Y la única forma de ver la calidad espiritual de una persona es cuando lo pones a servir. Es cuando lo pones a servir. Entonces lo pones a prueba. Esto es imperativo. Esto es previo. Hay un periodo de prueba antes de ser diácono. Y después de pasar el examen y de que ese examen ha sido aprobado, porque dice ahí, y que no es irreprensible, en ese momento ejerza. Ahora, la expresión, hermanos, si te fijas en la expresión del 10, la expresión en el griego habla de una constante evaluación. No, pues yo ya hice el examen hace 10 años y pues ahorita ya me puedo yo relajar. No, constantemente el liderazgo de una iglesia tiene que ser evaluado. Hasta el pastor tiene que ser evaluado. Por eso la pluralidad de ancianos es muy necesaria. Aún la iglesia tiene que evaluar al pastor. Tenemos que evaluar a los diáconos. Tenemos que evaluarlos. Tenemos que ponerlos a prueba. Esa evaluación constante del diaconado está hecha por parte de los supervisores de la iglesia y de la misma iglesia. Ahora, y con esto termino,
Hay varios casos de liderazgo dentro de la iglesia donde primero fueron puestos a prueba como siervos para después llegar a ser líderes. Líderes probados antes de ponerse, en eminencia, por decirlo así, fueron probados. José trabajó 13 años como siervo antes de ser puesto como el segundo a bordo en Egipto. Moisés cuidó de ovejas 40 años para después ser llamado por Dios. 40 años pastoreando ovejas. Josué fue siervo de Moisés antes de que ocupara su lugar como líder para llevar al pueblo a la tierra prometida. David cuidaba ovejas, las ovejas de su padre, cuando Samuel lo ungió como rey de Israel. Aún nuestro Señor Jesucristo descendió y se convirtió en siervo y hasta de carpintero, de albañil, porque realmente la palabra en griego de carpintero realmente refleja más albañilería que carpintería, trabajos generales. Aún nuestro Señor Jesucristo trabajó de esa forma. El apóstol Pablo fabricaba tiendas de campaña antes de ser el apóstol que el Señor por gracia le permitió ser. Hermanos, tú que quieres gobernar en la iglesia, tú que quieres ser pastor, tú que quieres ser diácono o diaconisa, antes de gobernar hay que servir. Antes que gobernar hay que servir. Hermanos, se debilita, y es un comentario de un pastor muy, muy sabio. Y te leo el comentario del pastor o te lo refiero. Que se debilita mucho la iglesia local cuando un miembro que no ha sido probado ocupa un puesto de liderazgo en la iglesia. Eso no lo vamos a hacer aquí. Se afecta mucho a la iglesia cuando alguien que no ha servido realmente en la iglesia, que no se ha entregado a lavar los pies de los hermanos, que no se ha humillado y que se quiere enseñorear, si lo pones en un lugar de eminencia sin antes ser probado desde abajo, se daña la iglesia. ¿Cómo he entendido eso? A veces se le da un puesto a alguien por retenerlo, dice el pastor. No te vayas a la otra iglesia. Mira, te hago diácono, te hago pastor ahorita en caliente, pero no te vayas, manito. O porque das ofrenda buena, o porque tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios, te voy a dar el pastorado, te voy a dar el diaconado. No, eso no es suficiente. No son motivos suficientes, pues ni conocer toda la palabra de Dios, ni tener todo el dinero para dar grandes ofrendas, ni queriendo, ¿cómo se llama? Decir, pues ya me les voy, la oveja estelar de esta iglesia, no reflejan el carácter espiritual verdadero de esa persona. Bueno, el primero, soy la oveja estelar, ya me les voy, ya, desde ahí ya, casi llégale, ¿no? No refleja, aunque una persona se sepa toda la Biblia de memoria, no refleja su carácter. El carácter se refleja en el servicio. El carácter se refleja en el momento de que le sirves al otro y de repente el otro, no, en lugar de reaccionar con un corazón agradecido al Señor y al instrumento vil y menospreciado que Dios utilizó para bendecir lo que era su hermano, en lugar de reconocer eso, lo maltrata. Pero en ese momento ese siervo se tendrá que quedar callado en lugar de defenderse o ser irónico. Todo hermano puesto en el liderazgo, y es lo que dice este pastor, debe de ser probado. Debe de ser probado. Un creyente no aprobado es un creyente no preparado. Cuando lo pruebas, lo preparas. Un creyente no probado es un creyente no preparado. Dice este pastor, si se pone a un hermano a gobernar dentro de una iglesia sin ser probado, es muy probable que haga más mal que bien. Y eso es definitivo. Más mal que bien.
Entonces, hermanos, pues qué bendición es este estudio. La verdad es que he estado muy motivado, muy motivado, hermanos, muy orientado por la palabra de Dios. Bendigo a mi Señor, a nuestro Señor por esto y yo te invito, hermano, a que reflexiones en esto. El Señor no te está diciendo que renuncies a un anhelo. Lo que está diciendo el Señor es que te prepares y que seas honesto, que seas honesta. Necesitamos pastores, necesitamos diáconos y diaconisas, pero necesitamos pastores y diaconisas bíblicos y no puestos a criterios personales. Es lo que necesitamos. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos has dado en esta noche. Gracias por siempre, Señor, por la gran paciencia de mis hermanos. Padre, yo sé que fue largo el estudio, pero confío en la obra de tu Espíritu. Confío en que tu palabra está escrita y la tienen mis hermanos en casa. Confío que el Espíritu Santo los motivará a ir de nuevo a este pasaje hermoso, Señor, y estudiar, Señor, estos requisitos del diaconado, los requisitos del obispado para el que anhela obispado, buena cosa deseo. Confío en eso, Señor, y por eso te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu, por tu palabra y por el interés de mis amados hermanos, Señor, que escuchan esta enseñanza. Padre, permítenos, Señor, si fuera por mí, si fuera por cualquier otro, Señor, dentro de la iglesia, no podríamos vivir esta ley tan perfecta. ¿Quién podría llegar al nivel de lo que tú pides, Señor? Pero, Padre, confío en la obra de tu Espíritu, confío en tu palabra, confío, Señor, que somos gobernados, Señor, por tu Espíritu y que nosotros, Señor, anhelamos, queremos, deseamos, Señor, vivir esto que nos has enseñado. En el nombre de Cristo te damos gracias y oro de nuevo por mis amados hermanos para que pueda ser, Señor, de gran bendición, para que pueda suplir, Señor, con gran bendición toda necesidad física y espiritual en sus vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Por ejemplo, pregunta Caro Gris. Buenas noches, hermana. ¿Qué es responsabilidad de sanidad? No, de santidad. Responsabilidad de santidad. Bueno, no sé en qué punto lo dije, pero nosotros somos santos porque fuimos apartados por la gracia del Señor. Él nos apartó para un propósito, pero no debemos de negar de que hay una realidad de que tenemos una responsabilidad en nuestra vida espiritual, una responsabilidad en nuestra santidad. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestra vida espiritual. Si te fijas, Caro y amados hermanos, constantemente la Biblia habla de responsabilidades. Hay exhortaciones de haz. O sea, no es una cuestión de que simple y sencillamente Dios nos apartó y ya por ese hecho ya nos deslindó de toda responsabilidad. No, no es así. La palabra de Dios enseña y hay imperativos en su palabra, imperativos dados al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a hombres y mujeres, de que nos guardemos en santidad para Él. Entonces, tenemos una responsabilidad en nuestra santidad, ¿no? Tenemos que cuidar esa responsabilidad. Otra pregunta dice, ¿pecar es equivalente en cuanto, a ver, déjame ver porque subo esto. Pecar es equivocarse en cuanto a cómo creemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, creer que hay que bendecir, orar por una casa. Ay, hermana, pues ya estás hablando de cosas de ¿cómo se llama? Que no están dentro de lo que enseñé. Pero bueno, mira, pecar es como te había comentado, los había comentado, es blasfemar o es inventar cosas que no vienen dentro de la Biblia. Entonces, específicamente, por ejemplo, bendecir o orar por una casa.
Debemos de entender que en el Antiguo Testamento sí había una cuestión de apartar utensilios, utensilios o cosas o edificios incluso para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él iba a morar en ello, en esa casa, en ese tabernáculo. Iba a utilizar instrumentos o utensilios para su gloria, específicamente solamente para su uso. Pero debemos de entender la cronología bíblica, cómo trasladó el Señor todo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hoy el Señor no vive en tiendas de campaña. Hoy el Señor mora dentro de nosotros. Entonces, nosotros son los que tenemos, si hablamos de casas, hablemos de casas espirituales, de nuestro corazón, de nuestro ser, que debemos de orar para que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios, seamos casas, dice el apóstol Pablo a los Corintios, o olvidáis o niegan que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces ahora el Señor habita en nosotros y fue la promesa del Antiguo Testamento cumplido a través de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, mandaré a un consolador. Cuando vas a bendecir a una casa o vas a orar por una casa y la bendigo para todo este tipo de cosas, realmente la Biblia no enseña eso. Realmente la Biblia no hay ningún versículo bíblico en el Nuevo Testamento que hable acerca de bendecir las casas para que sean santificadas, muchos dicen que hasta para sacarle los malos espíritus o para que te vaya bien o para todo esto. La realidad es que la bendición de una casa es quien lo habita. La realidad de la bendición de una casa es el gobierno de la palabra de Dios. Esa es la bendición de una casa. Entonces, creo que va por ese sentido, Caro, pero con gusto, si tuvieran más preguntas, pues te ayudamos. Buenas noches, soy Claudia Flores. ¿Un diácono puede ser hombre o mujer? Un diácono tiene que ser hombre. Diaconisa es mujer. Y vamos a hablar la próxima semana, si Dios nos lo permite, acerca de ese lugar maravilloso que tiene la mujer para ser también diaconisa y veremos todo el perfil, porque hay exigencia y demanda. Lee, hermana, lee esa parte de requisitos del diaconado en el versículo 11 y ahí ves los requisitos para esas mujeres que son llamadas al diaconado. Veremos algunos aspectos, algunas controversias que hay ahí. Algunos dicen que a lo mejor se refiere a las esposas del diácono. Algunos dicen que no, que aunque no sea la esposa del diácono, es una mujer llamada al diaconado, muy individual si estuviera al hombre. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Pero sí, hermana, la mujer también está llamada a servir. No podemos concebir la vida de la iglesia sin el servicio al Señor. Y recuerdo, Gris, nada más, en una ocasión un hermanito me llegó y me dijo, oye, ¿me puede bendecir el coche? Ay, hermano, pues, ¿qué hago? O sea, ¿bendecir en qué aspecto? Sí, pues para que no le robe las piezas, para que me salga bueno, para que no se me desviele, para que pueda pagar, ¿cómo se llama? Hermano, mejor le pedimos a Dios que te bendiga a ti. Mejor le pedimos a Dios que te bendiga a ti. Porque ahora, donde Dios está y gobierna es en tu corazón, hermano, y que te ayude a ser sobrio para poder manejar un vehículo, a ser recatado, a no ser violento, a no, ¿cómo se llama? A trabajar para que puedas esforzarte y pagar la mensualidad del coche. ¿Qué caso tiene bendecir un vehículo? ¿O qué caso tiene bendecir? Me acuerdo que en una ocasión cuando no conocíamos la palabra de Dios, Laila y yo fuimos a ungir una casa con aceite. Hubieras visto, después de un año, ya estaba toda marcada de amarillo. Y dices, ¿y esas manchas de amarillo por qué le salieron? Pues de todo el aceite que le embadurnamos. Y hubieras visto en qué terminó esa casa con yéndose la mujer de su hogar. Horrible, horrible. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? No sirve. No hay pasaje bíblico para respaldar eso. No nos clavemos solamente en el Antiguo Testamento. Tenemos que avanzar y tenemos que tener ese conocimiento de la palabra. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos abiertos a sus preguntas. Como se los dije en una ocasión, tengan la certeza de que todas sus preguntas yo les voy a tener una respuesta. No sé, pero te lo investigo.
Entonces, con todo gusto, hermanos, los amamos y nos estamos viendo Dios mediante el próximo domingo. Estén al pendiente de las redes sociales, estaremos comunicando varias cosas. Dios los guarde.